sigan siendo bendecidos y enriquecidos. Es el momento de darle inicio a este servicio. Para eso vamos a estar compartiendo una palabra en Efesios, su capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pero antes de darle inicio, comparte y bendice a otro con esta palabra que se estarán impartiendo en este lugar. Tiene las redes en tu mano. No te quedes con esta bendición para gozarte tú solo. Compártelas con tus amigos, con tu familia, con grupos que tengas. Comparte esta bendición. Qué tiempo de buena nueva, de buena noticia. Entonces estaremos compartiendo una palabra en Efesios, capítulo 1, del 3 en adelante. La palabra de Dios se lee en nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria, Señor, te damos toda honra a ti, Señor. Te damos la libertad, Señor, para que hable nuestro espíritu, para que hable nuestros corazones, para que ministre de manera especial, Señor, a cada uno de esos corazones, Señor, que hoy, Señor, han perdido la paz, que hoy han perdido la esperanza, Señor. Que tu palabra de gracia, Señor, se haga vida en cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Es el momento de adoración. Gócense, hermano querido. Sigan siendo bendecidos y enriquecidos. Nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra y la alabanza a Él, tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinará. Maravilloso es nuestro Dios, nuestra confianza es en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor.
Bendiciones, queridos hermanos. Realmente para nosotros es un gozo estar en este momento aquí compartiendo con ustedes este momento de bendición para nuestras vidas, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, dándole gloria y honra al Señor y trayendo esta palabra que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Y quisiera que entendamos y le pongamos como título a este tema: somos hijos de Dios. Porque es algo que cada uno de nosotros debemos de entender, de que somos hijos, que no somos desconocidos para Dios, que no somos simples criaturas de Dios, sino que somos hijos suyos. Y este realmente es el título por el cual nosotros debemos siempre de preocuparnos, porque muchas veces queremos alcanzar títulos en la parte humana, en la parte social. Queremos alcanzar grandes títulos, grandes maestrías, grandes conocimientos, y a veces nos descuidamos y no entendemos de que el mayor título que se puede alcanzar en esta vida es ser hijo de Dios, que es el título que nos da autoridad, es el título que nos permite dar lo mejor de nosotros. Porque cuando somos hijos del Señor, lo único que sale de nosotros es la manifestación de Dios. Porque siendo hijos somos sus representantes, somos una imagen suya. Porque solo en ese título es que nosotros podemos tener autoridad, hermanos. Para comenzar, quisiera que vayamos al libro de Gálatas, en su capítulo 4. Gálatas capítulo 4, en su verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, con esto vemos de que el Señor cumple su promesa al darnos su Espíritu. Cumple su promesa a enviarnos un Salvador, que permite que se dé una restauración entre el hombre y Dios. Porque cuando vemos en el Edén que Adán y Eva fueron destituidos, en ese momento se perdió la imagen y semejanza con la cual habíamos sido creados. Esa imagen y semejanza de Dios se desvaneció.
Y esto porque el pecado entró a nuestro cuerpo, el pecado entró a nuestras vidas y nos separó de esa gracia maravillosa. Separó nuestro linaje del linaje de Dios. Y en estos momentos pasamos de ser hijos y nos convertimos en una simple creación de Dios. Nos convertimos en criatura de Dios. Y cuando nos convertimos en criaturas, cuando nos convertimos simplemente en la creación de Dios, no teníamos acceso a las habitaciones de nuestro Padre. No teníamos acceso a esa presencia gloriosa de nuestro Señor, sino que por el contrario, estábamos destinados a mantenernos en el margen de esa presencia. Y al ser entonces criatura, no teníamos autoridad sobre nada, sino que toda esa autoridad que el Señor puso en nosotros cuando nos creó en el Edén fue desvanecida. Y por esa razón vemos que esos animales salvajes atacan a las personas. Vemos cuando nos adentramos en lugares peligrosos, cómo tenemos animales que pueden dañarnos, cómo hay situaciones adversas que pueden lastimarnos. Pero algo sí tenemos, de que cuando se cumplió el tiempo que el Señor estableció, vino nuestro Señor Jesucristo, se encarnó Dios mismo en cuerpo, se entregó por nosotros en la cruz, de esta forma pagando por todo nuestro pecado, permitiendo de esta forma que volvamos a ser uno solo con Él, y de esta manera que pudiéramos ser entonces adoptados, que pudiéramos recibir de esta forma el Espíritu Santo del Señor. Y nosotros debemos de entender de que hemos sido hechos hijos, porque como dice en Juan capítulo 1 versos 12 y 13, leo de la nueva versión internacional, que dice: mas a cuantos los recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Con esto vemos que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, creemos en Él, vivimos por Él, somos hechos hijos de Dios. Recibimos esa adopción de parte del Señor y regresamos a ese linaje que habíamos perdido. Y esto es algo muy importante, porque cuando vemos el término adopción, es cuando se toma a una persona que no es de tu linaje, que no es de tu descendencia, y lo hace como hijo tuyo, y en ese momento le das todos los beneficios que tiene un hijo verdadero. Todos esos derechos que tienen tus hijos de sangre los recibe un hijo adoptivo. Cuánto más en el caso del Señor, que nos hace hijos suyos, no recibiremos todos sus beneficios. Y en este momento que decidimos creer en Dios, nuestro ADN es cambiado. Y ya no es el ADN de nuestros padres que nos engendraron. Ya no es el ADN de tus abuelos, sino que ya tienes en tu cuerpo el ADN de Dios. Ese ADN que se encarga de dominar todo lo que hay en tu vida, todo lo que funciona en tu ser, toda la reparación de tus tejidos y la formación de cada uno de tus órganos es cambiado. Y en estos momentos Dios transforma tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Es decir, cuando tú aceptas a Dios, recibes esa paternidad que tanto anhelaste. Recibes ese amor que tanta falta nos hacía. Y es por esto que debemos siempre de estar confiados en el Señor, porque a Él cambiarnos, a Él transformarnos, darnos su ADN, darnos su autoridad, darnos todo lo que Él nos da por medio de su amor, podemos estar confiados de que tenemos derecho a siempre estar en la casa, a heredar todo juntamente con Cristo y a tener autoridad sobre todas las cosas del Padre. Tres cosas maravillosas que podemos ver. Vemos que tenemos
posibilidad de estar todo el tiempo en la casa. ¿Y cuánto no eran los deseos de esas personas en el Antiguo Testamento de poder estar en la casa de Dios? ¿O no recordamos el Salmo cuando dice que mejor es un día ante las puertas de tus atrios que 1000 fuera de ellos? Un día ante la presencia del Señor, que preferían mejor estar en las puertas de los atrios de Jehová que estar fuera de su casa. Antes no teníamos forma de entrar a la casa, solamente teníamos la posibilidad de estar en las puertas. No podíamos pasar adentro, no podíamos llegar a ese lugar santísimo donde estaba el mismo Dios, sino que era desde afuera escuchar la voz, y no por nosotros mismos, sino a través de alguien que la transmitía. Pero cuando Dios nos adopta, nos hace hijos, abre las puertas de su casa. Permite que pasemos, que entremos, que tengamos comunión con Él. Que como padre e hijo podamos sentarnos y hablar. Que como padre e hijo podamos compartir, podamos hablar, podamos recibir esa instrucción que un padre le da a su hijo. Asimismo, como los hijos heredan las cosas de los padres, al convertirnos en hijos, nos convertimos herederos. ¿Herederos de qué? De todo, juntamente con Cristo. Porque como Cristo ha de heredar todo lo que vemos y aún lo que no vemos, así nosotros tenemos el derecho de considerarnos herederos del reino de los cielos. Todo porque Dios nos ha adoptado y nos ha hecho su hijo por medio de Cristo. Y esto debemos de tener en cuenta, de que al nosotros recibir su Santo Espíritu, recibirlo a Él y convertirnos en hijos, tenemos toda la autoridad que delega el Padre. ¿Y por qué esto? Porque cuando un padre envía a su hijo, lo comisiona, y en este momento es como si fuera el mismo padre que estuviera en ese lugar. Porque es su representación viva en la tierra, es su propia sangre, es su imagen, su semejanza, quien está en ese lugar representando ese negocio, representando esa misión que le fue entregada. Por lo tanto, cuando un hijo va a un lugar, es como si el mismo padre estuviera en ese lugar. Si nosotros estamos aquí hoy, es porque Dios así le ha placido. Y si hoy estamos aquí, es porque estamos representando a Dios como Él nos ha mandado a hacerlo. Porque cada uno de nosotros somos hijos suyos. Y cuando vemos esto, al ver el Espíritu que recibimos, dice que ese Espíritu clama a una y nos hace llamar con confianza, y nos dice que podemos llamarle Abba Padre. Cuando hablamos de Abba Padre, estamos hablando de esa comunión, de esa intimidad con Dios, donde no simplemente le llamamos Padre, sino que tenemos la libertad de llamarle papi, papito, papá, en toda la confianza que hay de un padre hacia su hijo, de poder hablar libremente, poder hablar sin temor ninguno. Y esto porque en su amor y su misericordia estamos ahí recibiendo ese Espíritu que nos da esa marca, que nos da el sello y que da testimonio de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente estamos marcados por su ADN. Y este ADN que transforma nuestras vidas es su Santo Espíritu, que lo cambia todo, de adentro hacia afuera. Renueva todo, de adentro hacia afuera. Por lo cual, lo que hay en nuestro corazón se va a reflejar en nuestras vidas. Lo que hay en nuestro interior se ha de manifestar en cada paso. Porque el Espíritu que nos marca es el Espíritu que nos da la identidad de hijos.
Es ese espíritu que nos hace entender de que en el nombre del Señor todo lo podemos. De que en el nombre del Señor todo es posible. Y es este mismo espíritu que nos da la plena confianza de poder hablar con el Padre libremente. De compartir con Él en todo momento y en todo lugar. Y poder entrar en su presencia sin ninguna limitación. Este mismo espíritu que nos sella, este mismo espíritu que nos da esa confianza de llamarle papi, papito, papá a nuestro Señor, es el mismo espíritu que nos hace entender todo esto. De que ya no necesitamos un lugar, que no necesitamos una hora, que no necesitamos un intermediario, que no necesitamos nada para nosotros poder hablar con Dios, para nosotros poder compartir tiempo con Dios, para nosotros poder entrar en su presencia. No importa si usted está en medio de la calle, no importa si usted está en medio de su trabajo, no importa si usted está en su casa, no importa el lugar, tiene acceso a la presencia de Dios por medio del Espíritu que nos sella, por medio de ese Espíritu que nos permite unirnos en un solo ser juntamente con Cristo, de unirnos en un solo sentido, en una sola voz, en una dirección que puede transformar y renovar nuestras vidas. Y que al ser hijos suyos, realmente en ese momento comenzamos a recibir todos esos beneficios que nos da su amor. Comenzamos a recibir esa transformación que nos hace ir madurando, ir creciendo, ir transformándonos e ir moldeando nuestro carácter para que seamos una digna representación del Padre. Pero ahora bien, hermanos, sabemos muy bien que muchos beneficios son los que tenemos con ser hijo. Pero algo debemos de tener claro siempre, siempre, de que el Padre corrige a sus hijos. Un padre educa a sus hijos. Y para esto quiero que vayamos al libro de los Hebreos, en su capítulo 12, versículo del 5 al 11. Leo en la Nueva Versión Internacional y dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban con un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este es un mensaje poderoso, pero que no a muchos les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque siempre queremos escuchar lo bueno, lo que nos conviene, lo que realmente nosotros queremos escuchar, lo que nosotros queremos sentir. Pero debemos de recordar que así como cada uno de nosotros educa a sus hijos, que los corrige cuando van caminando mal, que les dicen que no pueden hacer las cosas que están mal, asimismo Dios nos corrige. Asimismo Dios nos instruye. Cuando queremos caminar por la izquierda y Él nos manda que caminemos por la derecha, Él nos manda a enderezar. Pero cuando andamos por la derecha y Él entiende que debemos ir por la izquierda, nos manda a enderezar.
En ese momento que queremos hacer las cosas a nuestra voluntad y alejarnos de Dios, Él nos manda a enderezar. Todas esas cosas que pueden causar destrucción a nuestra vida espiritual, Dios la ve de antemano y nos corrige antes de que pueda hacernos daño. ¿O acaso no hacemos eso nosotros con nuestros hijos? Les voy a poner un ejemplo. Si vemos a un hijo nuestro que está subiendo a la meseta de la cocina, un niño de 2 años, 3 años, que se está subiendo por una silla a una meseta de una cocina, usted sabe que de esa meseta él se puede caer, puede recibir un golpe y se puede lastimar. ¿Usted lo va a dejar que se suba o lo va a detener? Otro ejemplo. Si usted ve un hijo suyo que está con un lápiz garabateando una pared, ¿usted se lo va a permitir o lo va a corregir? Otra cosa, si usted ve un hijo suyo que le está faltando el respeto a usted o a cualquier otra persona, ¿usted se lo va a permitir o lo va a corregir? Y entiendo que la respuesta a toda esta pregunta es que lo vamos a corregir y lo vamos a detener. Y así mismo, como nosotros hacemos con nuestros hijos, Dios hace con nosotros, hermanos. Muchas veces actuamos de forma que no es la correcta. De muchas formas actuamos que podemos ofender a otros, que podemos ofender a Dios, que podemos actuar en contra de la voluntad del Padre. Pero antes de que lo hagamos, Dios nos corrige, Dios nos instruye, Dios nos detiene y nos hace ver por medio de su Espíritu que estamos mal. Si estamos tratando de saltar de una gran altura y ponernos en peligro, Dios nos detiene. Por lo cuanto, si estás pasando por un momento difícil, no es momento de aflicción, es momento de gozarte. Porque entonces Dios está tratando de corregir tu vida en un sentido. ¿Cuál? No sé. Te corresponde a ti investigarlo juntamente con Dios. Ver en qué sentido Dios te quiere llevar. No puedes salir de tu casa. Tal vez Dios quiere que pases tiempo con tu familia. No puedes moverte de un lado a otro. Tal vez Dios quiere que pases más tiempo con Él. Cosa que tal vez no hacíamos de manera anterior, por las obligaciones, las ocupaciones y todo el estrés que vivíamos. Si tal vez sientes que te hace falta algo, piensa por qué Dios tal vez no te lo ha dado todavía. ¿No será que tal vez en vez de ayudarte de manera espiritual puede hacerte daño? ¿No será que en vez de hacerte crecer puede hacerte retroceder? Porque a veces no estamos preparados para recibir muchas cosas. Y para ir recibiendo necesitamos ir en ese proceso de crecimiento en el que Dios nos va instruyendo, nos va guiando y nos va corrigiendo para que vayamos creciendo de manera sabia en el camino correcto. Para que vayamos creciendo de una manera madura, para que vayamos en ese proceso de maduración hasta llegar a ser hijos maduros. Unos hijos que estemos en la capacidad de poder administrar todo lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. Por lo cual, no tengamos miedo a la corrección de nuestro Padre. No veamos mal a aquel que nos está corrigiendo porque estemos actuando mal. Démosle gracias a Dios porque le importamos a nuestro Padre. Démosle gracias a Dios porque le importamos a esos líderes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque si no nos corrigieran, es porque no le importamos, porque estamos como bastardo y no como hijo. Y cuando hablamos de esto, hablamos de esos hijos que son fuera del matrimonio, que no tienen ninguna potestad en la casa, que no tienen ningún derecho a la herencia del padre, que no tienen permiso de entrar a las habitaciones del padre sin que éste primero le autorice. Es por esto que debemos de gozarnos en cada uno de esos momentos, porque esos son los momentos que nos van a permitir crecer, que van a permitir sacar lo más maravilloso que hay en nuestro interior.
son esos los procesos por los cuales vivimos, que van a permitir que como el diamante se nos quiten todas las impurezas para traer esa piedra preciosa y ser exhibida delante de los otros. Y por medio de ese proceso de maduración es que nosotros debemos de entender de que va a llegar el momento en el que nosotros vamos a reflejar el Padre en cada paso que demos. Que cada paso la gente no nos vea a nosotros, sino al mismo Dios. De que no vean simplemente un hombre, sino que vean al Padre manifestado. Y es por esto que debemos de entender que al recibir la adopción de hijo, todos estamos llamados a manifestar la gran comisión que el Señor nos ha entregado, que es salir a todas partes, llevar el evangelio a todo lugar y que todo el mundo oiga el nombre de Dios y que todos se arrepientan y todos conozcan al Señor. Y una vez que todos estos sean conocidos, nazcan de nuevo por medio del Espíritu y el bautismo de nuestro Señor. Y es como el Señor le decía a Nicodemo: ¿quieres heredar y entrar al reino de los cielos? Vuelve a nacer. Y cuando Nicodemo le pregunta: ¿y cómo he de nacer de nuevo un hombre viejo? Del Espíritu es que puede volver a nacer, del Espíritu y del agua. Es que volvemos a nacer. Cuando cambiamos nuestra vida, que nos rendimos ante el Señor, podemos volver a nacer. Y en este momento vamos creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y es por esto que podemos concluir, hermanos, que busquemos la intimidad con Dios en todo momento. Esa intimidad en la que somos uno solo con Dios y podemos hablar con libertad. Recordando que Dios, como nuestro Padre, nos ama, nos cuida, nos disciplina para que crezcamos en sanidad física, espiritual y mental, para que podamos crecer y convertirnos en hijos maduros y ser embajadores de su reino. Por lo tanto, hermanos, es momento de que entendamos que somos hijos y no esclavos, de que estamos en libertad de andar conforme a su voluntad en todo momento, en libertad de estar en su presencia cada momento. Señor, te damos gracias porque tú nos has hecho hijo tuyo, Señor. Tú nos has dado la oportunidad de estar a tus pies. Tú nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Tú nos das, Señor, la oportunidad de vivir dentro de tu casa, de vivir en ti, Señor, porque contigo somos uno por la gracia de tu amor, Señor, por ese espíritu que tú nos has dado, que habita en nosotros y nos marca como tus hijos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes el dominio y el control siempre de nuestras casas, de nuestras vidas, y que todo sea siempre conforme a tu voluntad. Por lo que en este momento, Señor, nos rendimos ante ti para que tú seas nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador, y podamos vivir en plena confianza y comunión contigo, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que ahí donde tú estás pueda ser un punto de bendición para que todos los que te rodean conozcan de Dios, conozcan ese Padre que te ha engendrado, conozcan ese Padre que vive en ti. Te lo decimos con mucho amor desde esta tu casa. Muchas bendiciones. Él murió por mí, y
Damos gracias por esta palabra que hemos recibido, una palabra de edificación, una palabra de bendición, una palabra que ha traído refrigerio a nuestro espíritu, una palabra poderosa. Somos hijos de Dios. Una administración extraordinaria por medio de ese vaso que el Señor usó para ministrar nuestra vida. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de refrigerio para ti en estos momentos y que pueda traer paz y tranquilidad a tu vida. Comparte esta palabra, bendice a otro. Tiene el mensaje en tu mano, comparte lo que sé que será de bendición para otro. Oramos por esta palabra que hemos recibido. Padre, te damos gracias, Señor, por haber hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por manifestar tu amor, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos santificado, por habernos separado con un propósito eterno, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado hijos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos y enriquecidos.